Bien, comenzamos con este tutorial. Hoy aprenderemos a desarrollar un programa de entrenamiento para 5 kilómetros realizando 20 minutos. Esto ya es para corredores avanzados locales, ¿no? Los que andan ahí ya atrás de los ganadores absolutos. Bien, como vemos, vamos a realizar ya 5 días de entrenamiento a 6, 2, 4, 6 días de entrenamiento para la semana 1. Ya aquí de este corredor deberá realizar sí o sí 20 minutos de entrenamiento de trote, más los ejercicios dinámicos, técnica de carrera, y donde el primer día, lunes, realizará de 10 a 12 200 por 200. Es definitivo que ya realice esta cantidad para poder lograr acercarse a los tiempos estimados. Bien, después de la sesión realizará unos 10 minutos de trote y estiramientos. Los días martes y jueves siempre se realizará un trote de 30 minutos, según te indique el programa, aquí 40, 30, lo que te indique, más realizar ejercicios de fuerza o fortalecimiento o fuerza máxima o sus conversiones, según sea tu nivel, según sea tu experiencia. Ya te dejo ahí videos de fuerza, de tanto para el tren superior, inferior y medio. Bien, nos vamos a enfocar principalmente en miércoles y viernes. Los domingos se aplicará la misma mecánica, los domingos de 50, 55 y 60 minutos. Para las siguientes semanas iremos incrementando hasta lograr 60 minutos y mantenernos ahí estables. Como vemos, la mecánica es la misma para el miércoles, solo estaremos variando los intervalos que estaremos realizando. Este corredor ya deberá realizar 4,800 por 400 de pausa. Ya explicamos lo que significan los números. De 10 a 12 es la cantidad que deberás de realizar de repeticiones, la distancia, el segundo número, y el tercero es la pausa. Y esta pausa la podemos realizar caminando o trotando. Pero este corredor ya que busca los 20 minutos ya deberá trotar los 200 y más, si es temporada de invierno. Bien, entonces vemos que aquí están los 4,800 por 400. Igual, trotando los 400 y después realizamos los 800. Un día viernes estaremos realizando toda la mecánica de calentamiento y llegamos a una parte principal de hacer fartleks de 2x1, lo cual significa que el primer número es el número que trotarás, un trote totalmente tranquilo, y jalarás 1 minuto. Este no tiene un tiempo específico en cuestión de la intensidad. Aquí hay que jalarle al ritmo que sea y deberás de cubrir una distancia de 5 kilómetros. Y al final 10 minutos de trote más estiramiento. Así continuamos con la misma mecánica el miércoles, aumentando la distancia con diferentes intervalos. En este caso es 1000 metros, ¿verdad? Este ya es una distancia que cubre un buen entrenamiento para los 5 kilómetros. Ya hemos explicado los intervalos cortos, que son los 200, los 400. Ahora vamos a explicar uno de 1000 metros. Vamos a realizar 1000 metros en la pista. Para este tiempo deberá ser 4:40. Lo estamos pidiendo el 85% en las tablas que te voy a dejar, en la tabla que te voy a dejar, ya que es una distancia más larga. Se debe realizar un porcentaje más corto. Este es el recomendable y este es el tiempo ya calculado que debes de hacer. Bien, antes de entrar a explicar esto, vamos a ver aquí algo que se llama la desviación estándar. Aquí estamos buscando 20 minutos. 20 minutos en 5 kilómetros, pero ¿quiénes deberán entrar en este programa o los que se deben de orientar a realizar este programa con estos tiempos? Pues aquí va a haber
una desviación estándar de 2, cuando mucho, a 3 minutos. Es decir, los que hagan 21, 22 y 23 minutos en 5 kilómetros. Estos son los que pueden entrar a realizar este programa, y los de 19 se los recomiendo que lo hagan. Y vas a decir, ¿por qué 19 si supongo que es más rápido? Bueno, pues hay muchos corredores que corren en 19 y no saben utilizar la pista, no saben diferenciar sus ritmos. Entonces, pues muy importante que se metan algunos meses para manejar los ritmos y distinguir. Bien, habiendo dicho esto, que la desviación estándar, ya que no es un tiempo exacto que tú digas, voy a entrar y lo voy a hacer. No. Pero es que si yo hago 19, es que si yo hago 22 o 21, no. Aquí, como te explico, esta desviación estándar se maneja bien. Entonces ya tenemos los 1000 metros, 85, 440. Empezamos aquí y arrancas. Vas. Aquí son 200 metros, el cual lo deberás de realizar en aproximadamente 56 segundos. Ahí checas tu reloj y arrancas. Sigues, perdón. Aquí ya son los 400 metros. Es lógico, ¿verdad? Pero lo que te quiero explicar, que aquí tendrás que pasar aproximadamente en unos 52. Aquí también se maneja lo que es una desviación estándar de 2 a 3 segundos. O sea, no tienes que pasar exactamente a unos 52, puedes pasar a unos 53, unos 54, igual puedes pasar a unos 51, unos 50. ¿Ok? Entonces continuamos aclarando eso. Aquí es muy importante que monitorees tanto el 200 como el 400. Una vez que veas que vas dentro del margen, sigues con ese ritmo. 400 metros, 800 metros aquí, 2 vueltas, y sigues, y aquí son los 1000 metros. En esta línea, obviamente. Te paras aquí a descansar. La pausa que hemos venido, que están en las tablas, 3 minutos. Puedes hacer 3 minutos parado pasivo o trotar los otros siguientes 400 metros y luego empezar. Pero de aquí vas a arrancar. Aunque trotes los 200, te vas a arrancar y aquí empiezas con los otros, con el segundo 400. Con el siguiente 1000 y vuelves a checar tus tiempos. 56, igual te puede dar 58, 57, 55, 54 y sigues. 2 vueltas y 3, terminas. Entonces, sobre eso es como te estarás guiando. Son los puntos principales que debes de tratar, de que debes de ver y monitorear. Bien, como te decía, aquí en la tercera semana y cuarta, estaremos realizando todos los lunes los 10, 12, 200. Aquí ya en la tercera son 12 ya. Una vez que ya te adaptaste a los 10, seguir con los 12, ¿ok? Los miércoles vamos a ir variando la distancia, vamos a ir aumentando. Aquí me faltó ponerte los fartleks, pero aquí es igual. La 3 son los fartleks. Ahí fue un error de dedo, disculpen las molestias, pero es igual lo mismo los fartleks. Entonces aquí es 2000. Vamos a aclarar algo. Como son hombres y mujeres, las mujeres deberán de realizar de 1 a 2 repeticiones menos. Es relacionado con una desviación estándar también. Y por cuestiones de genética, no es discriminación ni nada, pero son cuestiones de genética y adaptación, ¿no? De testosterona y todas esas cosas que podemos ver. Estamos hablando del promedio mortal, ¿no? Entonces, si aquí son 5000 con 3000, 3000 para una mujer, femenino está bien. Aquí están 2. Acuérdate, 2 a 1. Si son muchos, descontamos 2. Si son poquitos, descontamos 1. Y así en lo sucesivo. Igual. Ok. Como ya te he dicho, te he dado entrenamiento. Aquí está para un mes. Un mes. 2 meses. 3 meses. Te di para un mes aquí. Ok. ¿Cómo debo manejar los siguientes meses? Bien, te lo voy a explicar. El segundo mes vas a realizar el mismo programa empezando de la segunda semana.
luego ejecutas la 3, y luego ejecutas la 4, y luego ejecutas la 1. Para el tercer mes vas a empezar de la tercera semana, 4, 2 y 1. Ok, acá es 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuáles son las distancias máximas que debo de realizar para una prueba de 5 kilómetros? Ya que este es un término muy confundido en las redes por mucha población. Cada especialidad, es decir, cada distancia, cada prueba tiene sus kilometrajes. Y dependiendo de la temporada que es, si no sabes lo que son las temporadas, ahí tengo un video donde se te explican las temporadas, cómo es la periodización de un año tradicional, ahí te puedes dar, pero en general, pues es la general, la precompetitiva y la competitiva, ¿no? Hay diferentes nomenclaturas sobre esto. Vamos a ponerlo 1, 2 y 3. Para esta prueba, para cualquier corredor local de desde 15 minutos hacia abajo, hacia arriba, ya sea 16, 17, etcétera. Un tiempo recomendable que se indica en los libros son 60 minutos, no más. No necesitas más para 5 kilómetros. Con 60 minutos vas a indicar. Por eso aquí, los domingos, en estas semanas, ya después de la tercera semana de la primera los domingos harás 60 minutos. Con ese tiempo es suficiente. Hay atletas que sí realizan hasta la hora 30, pero esto ya estamos hablando de atletas internacionales, tal vez nacionales y pues claro, ¿no? La élite mundial. Pero para cualquier corredor mortal, como te dije desde acá, con 60 minutos es suficiente. Bien, otro punto súper importante, la intensidad. ¿A qué intensidad se debe entrenar? Este te lo voy a dar como un dato para aquellos que se manejan por relojes, de esos avanzados, Garmin y todo lo que te marca la frecuencia cardíaca y zonas y todo eso que sacan del internet y bla, 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 bla. Esto es muy importante. Ya estos corredores ya deberán de estar buscando correr así como con esta intensidad. Esta es la intensidad, pulsaciones por minuto. Este es otro dato muy importante que muchos no saben. Por eso son 60 minutos. Por eso es una distancia muy corta. Y es de aquí para abajo. Ahí si te fijas, los martes y jueves son desde 30 minutos hasta, te pongo creo que 40, pero igual puedes hacer 60, ¿no? Ya cuando manejes más conocimiento de esto. Pero es la clave. Tú empiezas a entrenar y aquí ya a los 10 minutos, 15 que llevas ya que has calentado, ya deberás llevar una pulsación de 160 minutos. Perdón, de 170 pulsaciones por minuto. Digamos que si va a hacer 30 minutos, aquí deberías este ritmo. Si tú corres abajo de este ritmo, ya no estás cumpliendo lo que es la media distancia, ya que 5 kilómetros no es ni una distancia larga, o sea, de fondo, ni tampoco es una distancia media. El medio fondo está entre las dos, una resistencia de larga duración de tipo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hay que entrenar a esto. Esto requiere conocimiento, ¿verdad? Pero ya buscar 20 minutos es algo más serio, tampoco es la gran maravilla, pero para muchos, aquí tienes de que puedes lograrlo. Ahora, hay mucha población que no tiene confianza en ellos mismos, que se desmotivan. No se desmotiven, no se desorienten, aunque este video está orientado a la mayor porcentaje de población, a decirle cosas, la persona entre ellos, entre amigos, todo, que no, que para qué entrenas, que si estás bien gordo, que si te pagan, que si te pagan, que si te dan dinero, que no sirve eso.
No te desalientes que, y la más principal de todas, ¿no? Que ya estás viejo a los 30 años. Entonces me encontré una persona ahí que se sentía triste que porque le habían dicho que para qué corría porque que ya estaba viejo, tenía 33 años. Le digo, no, viejo, le digo, pues ¿cuál viejo? Le digo, si estás en toda la juventud, en toda la edad de la vida. Entonces hay que echarle ganas y hay que mantener a distancia a esa gente o alejarse. Tú sigue tus sueños, tú sigue tus proyectos. Hay muchos beneficios invisibles en el cuerpo y en la vida que puedes lograr al correr con el tiempo que vayas practicando y adquiriendo cultura. Irás conociendo poco a poco y nunca en la vida, al través de los años, te vas a arrepentir de haberlo hecho. Por eso te invito a que te prepares metódicamente. Yo aquí te estoy regalando, te estoy proporcionando pues la información que necesitas. No es posible dar tanta información en un video, pero lo iremos desarrollando lo que queremos decir totalmente. Seguimos como todo. Este es el ritmo, son los tiempos que estamos buscando hacer en una carrera de 5 kilómetros. Ok, no nos olvidemos, esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos buscando realizar. Pero para realizar, aquí te dejo las tablas de los tiempos. Son los tiempos en los que tienes que entrenar. Si tú como alumno, como aspirante, llegaras a mí como para entrenarte, y yo veo que estás en los rangos que te mencioné, que estás 21, 22, 23, no te acuerdes no te olvides, perdón, la desviación estándar de esta variación de minutos en las que entras, porque pues si hiciéramos 20 y nos fuéramos directo a 20, pero pues no tendría caso, ¿no? No es recomendable que si tienes 25 minutos te bajes a 20, no. Puedes lastimarte, puedes herirte, puedes frustrarte e inclusive terminar tu carrera. Y aplica para todos los tiempos, para todas las distancias, ¿no? Como si apenas tienes corriendo carreras de 5 kilómetros en un año y luego ya te quieres ir a maratón. No, eso no funciona, definitivamente no. Eso ha retirado a muchas personas, pero eso será otro tema cuando empiece ya los programas para medio maratón. Pero volvemos a lo mismo. Aquí están los intervalos de cortos, ¿va? Y acá estamos con los largos. Ya te expliqué los 1000 metros, cómo se realizan, que están a este porcentaje y aquí esos son los tiempos que deberás de realizar. Hay que hacerlos 3-4 meses. Ya ves que por eso se dice que programa de entrenamiento para 12 sesiones, que obviamente es lo que significa 3 meses. Si ves que dice programas para 8 sesiones, estamos hablando de 2 meses. Si ya ves que dice para 4, estamos hablando pues de 1 mes, ¿no? Esa es la nomenclatura de lo que quiere decir los programas, todos los que están en las redes sociales, incluyendo estos. Entonces pues te recomiendo este entrenamiento, estos programas. Ahora si dices tú que te aburres, digamos, o quieres variar, hacer otra distancia, digamos que aquí quieres hacer un 300, pues ¿a qué tiempo lo tengo que hacer? Pues sumas estos dos tiempos, ¿no? Son intervalos cortos, sumas 44 más 22, lo que te dé, en ese tiempo lo realizas. Igual aquí, si quieres hacer un 600 o varios, sumas 200 más 400, estos tiempos, ¿no? Estos tiempos. Igual acá puedes manejar las distancias largas. Si quieres hacer un 1800 o 2000, pues sumas y doblas, ¿no? Ahí en el programa está hasta 2000 metros, que es recomendable. Pues si quisieras hacer un 3000, pues sumas 3000, ¿no? A la distancia, al tiempo este. Esa es solo una orientación para que abras tu imaginación y vueles. Ahora sí ya me despido. Te doy gracias por este tiempo. No te olvides de compartir, de suscribirte y darle me gusta. Gracias, nos vemos, un abrazo y hasta luego.